Nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo. Te pedimos, Padre, que abras nuestro corazón, nuestros oídos, para poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Hermanos, quiero decir de entrada que esta parábola, que es muy conocida, muchas veces se ha mal interpretado. Hay algo que nosotros no podemos hacer de las parábolas, y es que no podemos darle significado a cada cosa que aparece ahí, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez esta parábola, pero siempre la idea es que en la iglesia está el trigo y está la cizaña. Entonces empieza a ver usted a su compañero, mire a su compañero que está ahí, y entonces usted empieza a pensar y decir, ¿qué será él? ¿Será trigo o será cizaña? Esa es la idea que se le ha dado a esta parábola. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta parábola tiene un significado un poco más profundo que eso. Y para eso me gustaría que fuéramos al versículo 37 al 43. ¿Por qué? Porque al igual que la parábola del sembrador, el Señor explica la parábola. Hermanos, y no podemos ir más allá de lo que el Señor ya nos explicó. Y vamos a ver ahí en la explicación que da el Señor qué significa esta parábola para nosotros. Dice la palabra de Dios, versículo 36, ahí mismo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Es el Hijo del Hombre. Colosenses 1:16 dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Usted fue creado en Cristo, según dice la palabra de Dios. Génesis 1:1 y Juan 1:1 dice, ¿verdad? Del principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora Pablo dice que el Señor, en él fueron creadas todas las cosas. Entonces, lo que el Señor dice aquí, el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios. En la parábola del sembrador, el sembrador era aquel que siembra, ¿verdad? Y decíamos que el pastor en ese momento era el que estaba sembrando, o el que habla de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el 38. El campo es la iglesia. No, ¿verdad? ¿Verdad que el campo no es la iglesia? Y muchas veces hemos pensado que el campo es la iglesia. Y a veces decimos, no, es que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, y no sabemos quién es. Y esto, hermanos, se ha malinterpretado a veces para decir, tú no juzgues quién es cizaña y quién no. Cuidado con esto, vamos a ir desarrollándolo más adelante. El campo es el mundo. Quiero que usted vaya poniendo eso en su mente, porque esta es explicación de Cristo. Mire, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla aquí no es la palabra de Dios como era en el sembrador. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Muy importante. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los hijos de Dios. Quiere decir que hay hijos del reino de Cristo y hay hijos del mundo que no son de Cristo. Eso es lo que está enseñando esta parábola. Y la cizaña, ¿quiénes son la cizaña? Son los hijos del malo. Muy importante eso, hermanos. El enemigo que la sembró es el diablo. El Señor está explicando la parábola. La siega es el fin del siglo, o sea, el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El propósito, hermanos, el punto central de esta parábola es el fin del siglo y el castigo y también la recompensa para los hijos de Dios. 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, entiéndase, los que no son hijos de Dios, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esta parábola habla claramente del fin de los siglos. Jesucristo mismo está diciendo que los malos, y los malos en este sentido son los incrédulos, los que no quieren creer en Cristo, los que se burlan del Evangelio. Un día dice que los ángeles vendrán, recogerán, y esa gente, ¿dónde irá? Dice Cristo, según aquí en la última parte del versículo. Dice que los echarán en el horno de fuego. A veces decimos, no, pero Dios no habló del infierno. No, el Señor habló mucho del infierno. Y me llama mucho la atención la palabra que dice, ahí será el lloro y el rechinar o el de dientes, el rugir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El crujir, ¿verdad? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Eso da la idea cuando usted dice, oh, es una idea de que usted se lamenta, pero es demasiado tarde. Yo me imagino la rechinadera de dientes en el infierno, hermano. Porque así dice la Biblia, lo dice Jesús. Y alguien va a decir, ¿y los que vayan chorcos? ¿Y los que no tengan dientes? Bueno, hermano, ese es un decir, para entender que allá el arrepentimiento es duro, pero ya no hay vuelta atrás. Por eso, hermano, que más que una parábola, más que entender algo histórico de la parábola, el propósito es que hoy nosotros estamos en el mundo y estamos revueltos. Los hijos de Dios con los hijos del mundo estamos revueltos. El Señor dijo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la Biblia que el Señor ve de los cielos y conoce los que son suyos. Quiere decir que hay otros que no son suyos. Y la hermana decía, si Cristo no ha venido, es por eso que no son suyos todavía. El Señor decía, yo tengo otras ovejas que todavía no están en el redil. Pregunta, ¿está usted en el redil? Es importante hacernos esa pregunta, hermanos, porque aunque hoy estamos en grupo como iglesia, nos tenemos que presentar individualmente, tarde o temprano, al Señor. Y ahí no va a estar su abuelita ni su tía. Ahí va a estar usted y Dios. Y ya no habrá oportunidad. Y no estoy metiendo miedo, estoy leyendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es importante. Dios ha establecido un día, hermanos, en que va a juzgar a este mundo. Una manera, hermanos, de saber si algo es correcto o no es saber lo que, o sea, si usted quiere saber algo que es correcto, primero vaya a ver lo que no es correcto, para que usted entienda. Hoy, hermanos, si usted prende la televisión en estos días, usted se va a dar cuenta que se está predicando un reino ahora. Se está predicando de que los cristianos, nosotros vamos a reinar aquí, hoy. Y le llaman aquí y ahora. A eso, hermanos, se le llama el dominianismo. Que la iglesia tiene que conquistar, tiene que gobernar, tiene que invadir las escuelas, los puestos políticos, porque la iglesia va a gobernar. Eso no dice este pasaje. Este pasaje dice que todo lo que hay en esta tierra será destruido, y dice la Biblia que el Señor recogerá como el sembrador el trigo en su granero, entiéndase, el reino de los cielos, y la cizaña, porque si usted ve la fotito esa, ese es un trigo y una cizaña. ¿Ve que se parecen? Se parecen mucho. Lo que una, pues, no sé si usted sabe cuál es el trigo y cuál es la cizaña ahí. Una de las dos es. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque también puede ser, estamos mezclados en el mundo, pero puede ser que en la iglesia también haya, pero no es el tema principal de Jesús.
sino el tema en que la iglesia de Cristo está mezclada entre los hijos del mal. Bueno, el Señor dice que no vamos a reinar, por lo menos en este periodo, no vamos a reinar como iglesia. Este es el tiempo del sufrimiento. Este es el tiempo del peregrinar en Cristo. Este es el tiempo de nosotros tener un encuentro personal con Cristo. Fíjese que los últimos tiempos son desde el momento en que Cristo se levantó, que ascendió a los cielos, en el monte de los olivos. Desde entonces ya es el último tiempo, hasta el día de hoy. Lo que pasa es que hoy las señales son más visibles, y vamos a ver más adelante. Hay hasta quienes se han atrevido a decir, hermanos, que Jesús ya no va a venir. Estos dominianistas dicen, no prediquen que Cristo viene. Cristo no viene. Él ya lo hizo en Pentecostés de una manera espiritual, ya Cristo vino. Hoy la iglesia tiene que gobernar. Y vemos, hermanos, que eso ha inundado la iglesia, el dominianismo. Se habla de que a la iglesia le toca implantar un gobierno mundial en el cual la justicia expulsa el pecado y la corrupción. Sabemos que no es así. Fíjense que hay algo bien importante. Nuestro Dios es todopoderoso, amén. Y a veces decimos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Y los ateos, ese es su caballito de batalla, ¿verdad? ¿Por qué si Dios existe, por qué permite tantas cosas? Esta parábola misma nos deja saber que el Señor sembró buena semilla en su campo, entiendas el mundo. El Señor no creó el mal, pero dice que mientras los hombres dormían, vino el malo y sembró cizaña. Mire, no vamos a gobernar en este tiempo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Mateo 24:12. Dice la palabra del Señor, Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. O sea, ¿qué va a pasar, hermanos, en los últimos tiempos por haberse multiplicado la maldad? El amor de muchos se enfriará. Y le voy a decir, hermanos, que este versículo no está hablando del amor de los de afuera, porque el amor de los de afuera está más frío que otra cosa. Sin Cristo nadie puede amar de la manera correcta. Está diciendo, hermanos, que dentro de la iglesia de los hijos de Dios vendrá un soplo de maldad. Usted ve que hoy la gente no quiere ir a la iglesia. La gente solo oye iglesia y pastor y es como sinónimo de corrupción, de sacadera de dinero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Incluso personas que dicen, ¿qué voy a ir a hacer yo a la iglesia? Mejor me quedo en casa viendo televisión. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, gloria a Dios que no es de todos, porque siempre Dios guarda un remanente. Pero dice que el amor de muchos se enfriará. Y esta palabra maldad da la idea de un soplo de maldad que va entrando. Es como cuando usted tiene una taza de café caliente y usted lo sopla. ¿Para qué? Para que se enfríe. Bueno, esa maldad así va a entrar a la iglesia y muchos se van a enfriar y muchos no van a venir. Si usted ve a mucha gente en la calle, mucha de esa gente estuvo en una iglesia. Algo le sucedió y le va a decir, yo no quiero saber nada de eso, por haberse multiplicado la maldad. Miren lo que dice Mateo 24, 37 al 38. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cómo eran los días de Noé? Había un hedonismo, hermanos. Había una depravación moral terrible. De tal manera, había una maldad. De tal manera, hermanos, que el Señor tuvo que borrar esa generación. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. ¿Sabe qué significa comer y beber? Comer y beber significa pachanga. Significa goza la vida, hermano. Significa hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Todas estas cosas que ha inventado el mundo, la carne. Disfruta la vida, hermano, porque hay una sola vida. Pues estaban de espaldas a Dios,
dándole rienda suelta a la carne, casándose y dándose en casamiento. Los divorcios disparados en aquel tiempo. Dice la Biblia que semejante a ese tiempo será la venida del Hijo del Hombre. Mire usted, hermano, el panorama mundial. ¿Será que Cristo viene pronto? Solamente, como alguien dijo, los hijos de Dios tienen que tener la Biblia en un mano y el periódico en el otro, para ver que lo que está pasando en el mundo es exactamente lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso dice la Biblia, nosotros no tenemos por qué alarmarnos. A mí me pasa algo extraño, ya se lo dije y lo vuelvo a decir. Cuando las cosas se ponen mal, me pongo alegre. Y no porque soy masoquista, sino porque digo, gloria a Dios, la venida de Cristo está cerca. Algo extraño me sucede. Pero la palabra dice, cuando veáis estas cosas, levantad tu cabeza, porque ya nos vamos, hermanos. Cristo viene pronto. Además podemos ver en los escritos del apóstol Pablo, que dice la Biblia que cuando Cristo venga no va a haber un gran avivamiento en el mundo, como uno puede pensar. Y alguien dice, pero yo he visto estadios llenos, pastor. ¿No será eso avivamiento? Cualquier equipo de fútbol revienta un estadio. Cualquier líder religioso viene, ¿verdad? Y faltan estadios para llenar. Eso no es avivamiento. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tiene que pasar antes que Cristo venga? Y me estoy extendiendo acá, hermanos, porque la parábola en cuestión habla de los tiempos finales. Habla del destino de los buenos y de los malos. Habla del destino del trigo y la cizaña. Miren lo que dice segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Quiero destacar dos cosas. Respecto a la venida de Cristo. Cristo viene, hermanos. Y nuestra reunión con Él. Y nos vamos a reunir con Él. Eso dice la palabra de Dios. Mire, está diciendo, este es el consejo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire el 3. Cuidado, porque antes que el Señor venga, se va a levantar un manto de engaño. Y dice la Biblia que si fuere posible, gloria a Dios, no los va a engañar, pero si fuere posible, es tan fuerte el engaño, es tan parecido el trigo con la cizaña, que muchos van a creer que eso es de Dios. Mire, por eso dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Es el enfriamiento del pueblo de Dios. Es la pesadez para buscar de Dios. Apostatar es apartarse, moverse del fundamento. Por eso dice que nadie los mueva de vuestra manera de pensar. Hermanos, un buen síntoma de que usted es un hijo de Dios es la constancia. Constante, constante, constante. Está ahí. El avivamiento no es la señal de que Cristo viene pronto, sino que es ¿qué? La apostasía. El Señor Jesucristo dice, cuando yo venga, mire qué tremendo, hallaré fe en la tierra. Una iglesia llena no es sinónimo de creyentes. La gran multitud seguía a Jesús y el Señor sabía que esa multitud no lo seguía porque lo amaba. Ustedes me siguen porque ayer comieron y se saciaron y por eso me siguen. ¿Por qué está usted aquí? ¿Cuál es el propósito? Así, hablando de una manera general, hermanos, las referencias al reino caen en dos categorías y han de entenderse según el contexto de la cita que nosotros estamos estudiando. La primera es en la que se le contempla como presente. El reino de Dios está aquí, amén. Porque el Señor Jesucristo cuando vino dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Cristo Jesús. Ahora bien,
Él dice, pero yo me voy. ¿Se fue Jesús? Entonces nos está diciendo, aunque el reino de Dios está con nosotros, nosotros tenemos que ir a estar con Él. Porque Él dijo, donde yo estoy, vosotros también estéis. Alguien dijo esto de la vida presente hoy, pero esperamos esa parte futura del reino celestial. Es como el embarazo. Sabemos que el bebé existe, pero no lo podemos ver. Podemos sentir, podemos acariciar así oscuramente, pero no hemos visto al bebé. Cuando vino la cuestión del sonograma, ¿cómo se llama? Sonograma, ¿verdad? Se alegran las... Ay, mira, es chiquitita la nariz, esto, pero es un humo lo que se ve. Yo a ver si le digo, tengo humo lo que yo veo aquí. No veo ninguna figura. Las mamás son más expertas en ver figuras. Nosotros los hombres somos más ciegos en ese sentido. Yo leo que uno más hombre. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que la Biblia dice que hoy nosotros vemos oscuramente, pero dice que un día veremos a Cristo cara a cara como Él es, y seremos transformados para estar en ese reino, en el reino de Dios. Según a los Tesalonicenses, sigue hablando aquí, ¿verdad? Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice Pablo, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, hermanos. Y esto es importante. ¿Cómo está su fe? ¿Su fe va creciendo? ¿Usted tiene más fe hoy que la semana pasada? Usted debería. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. ¿Ama usted a su hermano? ¿O sigue ensimismado? Tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Esto es importante, hermanos. La paciencia. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Qué está diciendo Pablo? Y este periodo todavía está. Persecuciones, hermanos, y tribulaciones que vienen al pueblo de Dios todavía en esta parte. Yo no sé cuántos de ustedes están viendo o han visto las noticias en el Medio Oriente, cómo literalmente les cortan la cabeza a los cristianos. ¿Cuántos han visto eso? Así, solo por decir somos cristianos. Las tribulaciones, hermanos, persecuciones, pero nos gozamos, dice Pablo, porque ustedes van creciendo cada día. Estas persecuciones no les va menguando su fe. Esto es, hermanos, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, quiere decir, hermanos, que venir al reino de Dios, tenemos la vida eterna, tenemos al Señor de nuestro lado, pero dice la Biblia que estamos en este mundo, y en el mundo tendremos ¿qué? Tribulación, aflicción, pero confiar. Yo he venido al mundo. Esa frase, pare de sufrir, bórrela, eso no es así. Porque entonces estuviera el Señor siendo mentiroso. Cuando usted viene a Cristo, lo que sucede es que sus pecados son perdonados y usted tiene ya una ciudadanía celestial. Amén. Y esa ciudadanía celestial lo hace perseverar en amor. La segunda, que dijimos que era la parte acá del reino, la segunda es la que se le contempla como futura y está asociado con recompensas y gloria. Mire Mateo 25 al 34, ahí le aparece en la pantalla, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha, es interesante, hermanos, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a entrar en la parábola un poco. Las parábolas, hermanos, nos hacen referencia, esta parábola nos hace referencia al reino presente. Y esto se lo digo a usted, hermanos, porque si usted viene a la fe va a decir: pero yo pensé que venir a Cristo era o sea, que ya no iba a tener problemas. Déjeme decirle, cuando viene Cristo es cuando le comienzan los problemas. Sus amigos le empezarán a decir: loco, ¿qué estás haciendo ahí? Te lavaron el cerebro. Primer problema. Su familia, hermanos, incluso si tienen bienes, hasta lo pueden desheredar.
¿Podrá usted decir, no me importa que me quiten esa herencia, con tal que mantenga mi herencia en el reino de los cielos? Eso solo lo puede hacer un nacido de nuevo. Es tremendo, ¿verdad? Alguien dijo en este punto, el reino de Dios es como el embarazo, como le dije, ¿verdad? Es hoy, pero viene pronto. Así es el Señor, está con nosotros, pero pronto veremos su reino. Vamos a ver los elementos que encontramos en esta parábola del reino y sus explicaciones. Primeramente, hermanos, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Según lo que leímos, a ver si se acuerdan. El Hijo del Hombre. ¿El campo cuál es? ¿Qué es el campo? ¿La iglesia? No. Ustedes están aprendiendo rápido, hermanos. Porque por ahí van a decirle, no, es que la iglesia, cuidado, hermano, ¿ya leíste bien la parábola? No es la iglesia, es el mundo. La buena semilla, hermanos, es la palabra de Dios. No, ¿verdad? La buena semilla es los hijos del reino, en esta parábola. La cizaña, hermanos, es el hermano que tiene a su lado. No, ¿verdad? Las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró no es la amiga lengua larga, ¿verdad? ¿Quién es, según la parábola? Es el diablo. Y la cosecha, o la siega, es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Tremendo, hermanos. Aquí hay algo interesante. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Se sobreentiende, hermanos, que el Hijo del Hombre es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y se usa el término así, porque Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero también es el creador del mundo. Jesús usaba esta frase, ve el Hijo del Hombre. ¿No ha visto usted que en la Biblia habla mucho del Hijo del Hombre? Porque habla esta parte como creador, pero también como Mesías. El campo, en este caso, es el mundo. Ya lo explicamos un poco, pero hermanos, en el mundo estamos mezclados. Jesús mismo en su interpretación aclara que el campo es el mundo, no la iglesia como comúnmente se ha predicado. Esto es muy importante, hermanos, porque muchos le quieren dar o quieren justificar la falta de disciplina en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque van a esta parábola y dicen, no disciplines. Porque mira lo que dice el Señor. Va a haber un tiempo donde el Señor va a separar, deja ese tiempo. ¿Está hablando de eso la parábola? No. Porque eso va en contra del contexto de la Biblia, donde dice que debemos de amonestarnos en amor. Y que el Padre a quien ama disciplina. O peor aún, hermanos, a veces permitir abusos en las iglesias. Y muchas personas se han escudado ahí cuando dicen, no me juzgues, porque el Señor dice que un día Él sabrá. Y a veces caemos en ese punto, pero no, ¿verdad? El Señor habla de otro tema. Si esta enseñanza de Jesús se refería a dejar que hayan lobos en las iglesias, devorando las ovejas, entonces estaría en contradicción con otras escrituras, donde nos dice que nosotros a los lobos debemos de echarlos fuera. ¿Qué hace un pastor en lo natural cuando ve que viene un lobo a comerse una oveja? Le dice, señor lobo, ¿podría hacerme el favor de retirarse de mi oveja? No, ¿verdad? Agarra lo que tiene y le dispara y lo sigue, y si lo puede matar, lo mata. Porque cuida su oveja. Bueno, de eso, hermanos, habla la palabra de Dios. Y en este caso, hermanos, los lobos son las falsas enseñanzas que se meten a la congregación. O también falsos hermanos. Dice Pablo que él, entre todas sus tribulaciones, una de ellas fue con falsos hermanos. Personas que estaban ahí, quizás de esa cizaña del mundo, llegó a la iglesia, pero no eran genuinos. Incluso dice la Biblia que los falsos, que los lobos, se parecerán mucho a los demás. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. En el libro de los Hechos, hermanos, encontramos un caso muy interesante acerca de esto.
Hechos 8, 18 al 21. Si usted, ahí aparece, ahí dice, mire, dice, este era un hombre, este era un mago, un hechicero, que había escuchado que la palabra de Dios, que habían milagros, sanidades, y él dice que era el hechicero del pueblo. Siempre en un pueblo debe de haber un hechicero, ¿verdad? Y todo el mundo va ahí para que le haga, y él siempre hace cosas buenas y cosas, bueno, buenas, dice él. Pues este hombre dice que era un hechicero allí en Samaria, creo que en Samaria. Cuando llegaron los discípulos y empezaron a ver que el poder de Dios empezó a transformar a la gente, ya no iban donde el hechicero, sino que venían y escuchaban el evangelio y eran sanados. ¿Y qué dijo este hombre? Vamos a ver, 8. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué cosa? Dinero. Pacte con Dios. Ese fue el que comenzó este libro, de andar pactando con Dios, de andar comprando las cosas de Dios. Y vamos a ver si Pedro se prestó a esto. Mire, hermano, de aquí se ha levantado una doctrina que se llama la simonía. De acá son aquellas personas que andan ofreciendo los favores de Dios por dinero. Nosotros en esta iglesia nos limitamos al diezmo y a la ofrenda, que es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Pero más allá, y algunas ofrendas misioneras, ¿verdad? Pero no para nosotros. Dice, mire lo que dice el 20. Entonces Pedro le dijo, según el grande de problemas, así será tu ofrenda, ¿verdad? No. Le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, el favor, la gracia de Dios se obtiene con dinero. Le dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Quiero contarle un poco el contexto. Atrás, ¿sabe qué había pasado con Simón? Entre comillas, había creído y se había bautizado. Porque cualquier persona puede decir, no, yo creo, porque viene buscando otros fines y hasta se puede bautizar. Pero ¿cuándo fue delatado Simón? Cuando vio que en su corazón había avaricia, porque él dijo, si yo con mis artes mágicas hacía dinero, imagínense si tengo el Espíritu Santo y voto a todo el mundo, ¿cuánto dinero no voy a obtener? Por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dijo, yo te veo a ti en una hiel de amargura, arrepiéntete, por si tal vez Dios te perdone. Hermanos, todos aquellos pastores, apóstoles que piden dinero, eso es lo que tenemos que hacer, pedir que se arrepientan. Tal vez Dios tendrá misericordia de ellos. La semilla, hermanos, y la cizaña, las semillas son la cizaña y el trigo. Además, a diferencia de la parábola del sembrador, la semilla en esta ocasión no es la palabra de Dios, sino que ¿quiénes son las semillas en esta ocasión? Los hijos del reino y los hijos del malo. Y aquí yo quiero que usted se haga una pregunta personal. ¿Quién es mi padre? Usted lo sabe. La buena semilla y la mala semilla. Básicamente, hermanos, podemos dividir a las personas en este mundo en dos grupos. No existe más. No lo podemos dividir en ricos y en pobres. Y a la sociedad eso es lo que hace, ¿verdad? Tampoco podemos dividirlos en guapos y en feos. Mire a su vecino. Dice, no podemos dividirlos en ese punto, guapos o feos. Tampoco podemos dividirlos en buenos o malos, sino que la palabra de Dios dice que las únicas dos personas que hay en este mundo son o hijos de Dios, díganlo ustedes porque no lo quiero decir yo, o ustedes lo dijeron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice 1 de Juan 3:10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 8. El que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo. Quiero, hermanos, hacer una pequeña explicación acá. Usted dice, bueno, pero yo peco, entonces yo soy, pero pues vengo a la iglesia, soy del Señor, le he entregado mi corazón a Cristo, entonces yo soy hijo del diablo también.
¿Puede una persona tener dos padres? Ni en lo natural, ¿verdad? Por ahí dicen que padre es el que ¿cómo es? El que cría y no el que engendra, pero eso es otra cosa. En la vida espiritual no, usted tiene un solo padre. Entonces usted puede decir, bueno, pero si yo peco, ¿será que yo soy? No, porque dice aquí, el que practica el pecado. El que practica el pecado, hermano, es una persona que vive hundida en el pecado y no quiere saber nada de Dios. Ese es un practicante del pecado. Cuando venimos a Cristo somos limpiados, somos sanos, somos salvos, somos limpios, pero estamos en este cuerpo que eventualmente pecamos, pero ya no es una práctica. Cuando pecamos nos duele el corazón haberle fallado a nuestro Dios. Entonces ya yo no practico el pecado, pero peco, porque Juan dice, si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Porque mientras estemos en este cuerpo vamos a estar sometidos, o por lo menos vamos a estar propensos a pecar. Por eso dice la Biblia que nuestro cuerpo espera la redención, un cuerpo nuevo. Nosotros tenemos un nuevo corazón, pero no nos han cambiado el cuerpo todavía. El que practica el pecado, hermano, dice aquí, es del diablo. O sea, una persona totalmente alejada de Dios. Y esa persona, si usted le pregunta, esa persona que está practicando el pecado puede ser un abogado, un licenciado, una persona muy exitosa en este mundo. Y usted dice, ¿tú eres hijo de Dios? No, yo no. Sí, dice, yo soy hijo de Dios. ¿Crees en Dios? No, yo tengo mi propio Dios. Yo soy bueno, soy moralmente hablando, soy muy bueno. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que esa persona, esas buenas obras no le alcanzan. Y sigue siendo un hijo del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire el 9. Todo el que es nacido de Dios, mire lo que le estaba diciendo, no practica el pecado, porque la simiente, el Espíritu de Dios, permanece en él. El Espíritu Santo lo sella, lo reprende, lo enseña. Y no puede pecar. Y aquí a veces mucha gente se confunde, pero entonces ¿por qué peco? Entienda eso, hermano. No puede vivir en pecado, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Para poder ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Mire el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Discúlpeme que estamos mencionando mucho el diablo, pero es lo que dice aquí, ¿verdad? Nosotros no somos muy de eso. Pero es importante porque la parábola habla de esto. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Un cristiano, hermanos, no puede tener odio en el corazón. ¿Podemos enojarnos los cristianos, sí o no? Sí. ¿Podemos vivir enojados todo el tiempo como cristianos? No. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Juan 8:44, hermanos. Esta es una historia tremenda. Ya vamos entrando a la recta final del mensaje. Pero miren lo que dice Juan 8:44. Había una conversación entre los fariseos y el Señor. Y usted sabe que los fariseos no querían al Señor, no creían que Cristo era el Señor, el Salvador, el Creador. Y cuando Jesús, porque Jesús no podía mentir, y un día les dijo, he aquí, antes que Abraham, yo soy. Antes que Moisés o Abraham, yo soy. Y le dicen los discípulos, y tú no tienes ni 30 años, ni 50 años, y dices que tú eres antes que él. Tú lo que estás es endemoniado, le decían. Y decía, nosotros no somos hijos de esclavitud, nosotros somos hijos de Abraham. Y aquí el Señor viene en Juan 8:44. Y el Señor les dice, no, pues les voy a decir quién es su papá. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían matar a Jesús. Decían, ¿cómo tú dices que somos hijos de Abraham y me quieren matar? Ningún hijo de Dios quiere matar a otro. No diga eso ni en broma, hermano, te voy a matar. A menos que no sea hijo de Dios. Porque ningún hijo de Dios puede ser homicida, puede matar a otro.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y él es el papá de la mentira. Por eso, hermanos, que es tremendo eso. ¿Qué se debe hacer para ser un hijo del diablo? Es una pregunta que tenemos aquí. Nada. Para ser un hijo del diablo usted no puede hacer nada, porque la Biblia dice que todos nosotros nacemos en pecado. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted para ser un hijo de Dios? Oiga bien la pregunta. ¿Qué tiene que hacer usted para ser un hijo de Dios? Bueno, prácticamente hacer como hacer de usted nada. Porque nada podemos hacer nosotros para poder ser hijos de Dios. Lo único que sí, por la gracia de Dios, tenemos que creer y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Adán y Eva, hermanos, ellos pecaron. Dice la Biblia que Dios plantó en el mundo a sus hijos. Y mientras dormían los hombres, entiéndase, mientras se descuidó Adán y Eva, el enemigo entró y sembró cizaña. Y desde entonces el hombre, todo ser humano, nace con el virus del pecado. Dios sembró lo bueno, pero Satanás sembró lo malo. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué Dios? Y podemos ir en ese argumento infantil y decir, bueno, pero ¿por qué Dios? Si creó al hombre y sabía que el diablo y Mire, a Dios nada lo agarra por sorpresa. Dice que Él nos salvó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Póngase a imaginar usted, Dios no había creado el mundo, no había creado nada, y ya el Señor tenía preparada esa salvación. Eso se llama soberanía. Job se quiso ser medio ateo y quería hablar con Dios y preguntarle cosas a Dios. Y un día Dios le dijo, Job, siéntate, ahora yo te voy a preguntar. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creaba el mundo? ¿Yo? Sí, tú, ¿dónde estabas? No sé, bueno, cállate. ¿Quién puede ganarle a Dios? Es mejor, hermanos, que nosotros entendamos. Deuteronomio 29:29 dice, lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero lo secreto, eso es para nuestro Dios. ¿Ok? Hay cosas que no las vamos a entender. Yo no entiendo por qué niños nacen enfermos. No entiendo. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios sí entiende todo esto. ¿Qué se debe hacer, hermanos, para ser un hijo del diablo? Dijimos que nada, ¿verdad? Por lo tanto, estamos, dice la Biblia, nacemos en pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios. Romanos 3:10. A esta clara enseñanza bíblica se le conoce como la depravación. Todo ser humano nace en depravación. Usted ve a un niño que desde pequeño se le ven los rasgos de maldad. ¿Quién le enseñó al niño a hacer el mal? ¿Ve que siempre nos esforzamos para enseñarle al bien al niño? No es. Porque el mal ya viene de fábrica. A eso se le llama la doctrina de la depravación. Para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. El ser pecadores, hermanos, no es cuestión de conducta. Charles Spurgeon, gran predicador de hace más de 100 años, dijo esto interesante: que una buena moral te mantiene fuera de la cárcel, pero solo Cristo te mantiene fuera del infierno. Amén, gloria a Dios. A este hombre, hermanos, Charles Spurgeon, era un predicador tan fogoso, no habían micrófonos. Dice que mucha gente venía a él y era fuerte, enérgico para predicar. Y un día el rey fue a oír su prédica y llegaron los ujieres y le dijeron:
pastor, suavice el mensaje porque su majestad viene entrando. Dijo el predicador: se me anuncia que su majestad está con nosotros. Pues si no se arrepiente va al infierno como cualquier otro de los que estamos aquí. Es tremendo eso, hermanos. Qué tremendo eso. ¿Por qué? Y le voy a decir una cosa, hermanos. Le voy a decir una cosa. A veces son palabras duras, fuertes. Pero un día, como dicen los policías, todo lo que digas será usado en tu contra. Un día nadie podrá decir: a mí nadie me dijo esto. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: yo no los juzgo, la palabra que les he hablado los juzgará en aquel día. Por eso, hermanos, que a mí me gustaría traerles un mensaje motivacional y salgamos de aquí con el pecho bien hinchado. Pero no, hermanos, es mejor que entendamos y que sepamos en esta mañana de qué lado estoy. Esto define nuestra eternidad. Si los seres humanos pudiéramos hacer lo bueno por nosotros mismos y obedecer a Dios como Él dice, no hubiera necesidad o no hubiera habido necesidad de que Cristo hubiera venido a morir. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no hubiera, bueno, Él mismo lo expresó como humano? Le dijo: Señor, ya en el huerto de Getsemaní, ¿habrá otra manera de que el mundo se salve? Y le dijo el Padre: no hay otra manera. Es a través de ti, mi hijo, nada más. Porque si hubiera otra manera, Cristo no hubiera muerto, hermanos. Esa es la importancia del sacrificio de Cristo. Él murió por ti, murió por mí. Hoy solamente tú tienes que entregarle tu corazón a Él. Mira, no tienes ni que cambiarte de religión, vaya. Solamente tienes que creerle a Él. Tienes que entregarle tu corazón a Él. Porque la religión no salva, ¿verdad? Le preguntaron a un niño: ¿verdad? ¿Dios es católico? ¿Se acuerdan que hace poco lo dije? ¿Dios es evangélico? Y el papá le dijo: no, Dios es amor. Dios es amor. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es: ¿hijos de quién eran estos antes? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Ya pasó usted por este derecho legal? Usted no puede decir, ¿verdad? Yo soy hijo de Obama, un ejemplo. Usted lo puede decir. Ahora, ¿tiene pruebas legales que usted es hijo de él? Por lo menos adoptado, porque yo todo lo veo blanco aquí. Pero tiene que tener pruebas legales. Bueno, para ser hijo de Dios no solamente dice: no, yo soy hijo de Dios. No, dice: todos los que creyeron en Él, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad, un derecho legal de ser hijos de Dios. Vamos a orar. Incline su rostro, hermanos, en este tiempo. Dice la palabra del Señor que el campo es el mundo. El trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Yo como pastor no conozco su condición. Usted sí lo sabe. ¿Usted hijo de quién es? Hoy en esta hora el Espíritu Santo puede estarle inquietando en su corazón. Y usted puede decir: yo nunca me había hecho esa pregunta. A menos que usted no crea en la Biblia y no crea este mensaje, pues entonces no es con usted. Pero si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y Jesucristo es el que ha hablado en esta palabra y ha confrontado su corazón, usted tiene que hacerse esta pregunta: ¿soy yo un hijo de Dios? Quiero que ahí con sus ojos cerrados, quiero decirle algo que me está viniendo, que una entrevista que vi de un hombre pastor que le preguntaron:
una atea, y le dijo: pastor, ¿y qué pasaría si al final del tiempo nos damos cuenta que todo lo que ustedes predicaron del infierno, de todo esto, crujir de dientes, qué pasaría si al final de todo eso fuera mentira? Le dijo él: pues no pasaría nada. ¿Qué pasaría si fuera verdad? Le dice: si eso fuera mentira, pues yo no pierdo nada. Pero imagínate si fuera verdad todo lo que yo pierdo. Y eso es importante que lo hagamos nosotros hoy. ¿Qué pierde usted con entregarle su corazón a Cristo? Pruebe, entréguele su vida al Señor. Él no necesita de usted, usted necesita de Dios. Dios no es un mendigo tocando la puerta. Nosotros somos los necesitados de Él. Allí donde está, dígale: Señor, ayúdame en mi incredulidad. No quiero ser un religioso, quiero ser un hijo tuyo, Señor. Si es así, no tiene que ni levantar la mano, ni pararse, ni nada. Simplemente allí en su corazón usted puede decirle: Señor, en este momento yo reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, y que si muero en esta condición iré eternamente a estar perdido. Seré como el trigo, como la cizaña, que es amarrada, dice Jesús, y lanzado al lago de fuego. Hoy, Señor, quiero entregarte mi vida. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito, Señor. Séllame con tu Santo Espíritu. Traspásame del reino de las tinieblas al reino celestial. Solo tú lo puedes hacer. En tus manos, Señor, pongo mi vida en esta hora. Ayúdame. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted lo hizo de todo corazón, créame que su vida comenzará a ser distinta. Porque dice el pasaje que leímos: la simiente de Dios estará en usted y no le permitirá seguir en ese estilo de vida que antes usted lo hacía con tanta libertad. Cuando eso comienza a suceder, déjeselo saber a un pastor para que ore por usted, para que lo instruya en la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.